Hoy empezamos el tercer tópico del curso en el que voy a hablar de GLS, Generalized Least Squares. Yo creo que este es un tópico tremendamente importante porque nos va a permitir generalizar algunas de las cosas que hemos estado viendo hasta ahora con el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, mostrar que podemos cambiar algunas de las cosas que ya hemos visto para poder aplicarlas a un entorno más general y además entregarnos algún tipo de mirada un poquito más profunda algunas de las variantes que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios nos permite utilizar. Entonces déjenme tratar de partir ahora con... Bien, entonces partamos. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido trabajar básicamente con el modelo homocedástico lineal de regresión. En este modelo lo que asumíamos era que los errores eran idénticamente idénticamente distribuidos, o por lo menos que tenían primer y segundo momento iguales. Hemos visto que en realidad el supuesto de homocedasticidad no era un supuesto necesario para demostrar ni sesgamiento ni consistencia del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, pero hemos derivado la matriz de varianza y covarianzas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, el sigma cuadrado x transpuesta x inversa, aprovechando el supuesto de que los errores no estaban correlacionados y que además tenían la misma varianza. En el fondo lo que hemos asumido es que si tenemos la matriz de varianza y covarianzas como la esperanza de U', que sería de dimensión t por t, lo que hemos hecho es asumir que la matriz de varianza y covarianzas tenía la forma sigma cuadrado de identidad. Es decir, que en la diagonal principal la varianza era simplemente sigma cuadrado, no había cambios en las varianzas entre los shocks en cada periodo, y que las covarianzas entre los shocks eran todas iguales a cero. Por lo tanto, si es que pensásemos en un entorno un poquito más general, si la matriz de varianza y covarianza la podemos expresar como sigma cuadrado omega, para una matriz omega que es de dimensión t por t, lo que hemos hecho es asumir que omega es igual a identidad en el caso en el que tenemos solamente, que no tenemos ni heterocedasticidad ni autocorrelación. ¿Ok? Lo que ocurre ahora entonces es que nosotros levantamos el supuesto de que los errores son homocedásticos o levantamos el supuesto que los errores no tienen autocorrelación, es un problema que vamos a entender que va a ser un problema difícil de manejar. ¿Por qué? Porque ustedes piensan un minuto, la matriz de varianza y covarianzas de los errores, ¿sí?, como hemos dicho, es de dimensión t por t, pero al ser una matriz de varianza y covarianzas quiere decir que es simétrica, porque obviamente la covarianza de A y B es igual a la covarianza entre B y A. Por lo tanto, entonces, la matriz de varianza y covarianzas va a ser una matriz que va a ser de dimensión t, pero solo va a tener a lo sumo t por t más un medios números o coeficientes distintos, que serían aquellos de la diagonal principal, los t coeficientes de la diagonal principal, más los t por t menos un medios coeficientes, que serían los que acompañan a las covarianzas entre las distintas observaciones fuera de la diagonal principal. En el caso en el que tenemos, además de homocedasticidad, que no hay autocorrelación, o que no hay correlación serial en los residuos, entonces lo que ha ocurrido es que esta matriz de varianza y covarianzas, que tenía t por t más un medios parámetros distintos, o potencialmente distintos, ahora se reduce a tener un solo parámetro desconocido, que era sigma cuadrado. Y por lo tanto, obviamente, el modelo homocedástico de regresión va a ser trivial de ser derivado y estimado como hemos discutido antes. Pero si tuviésemos heterocedasticidad y o autocorrelación, vamos a tener un problema muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos solamente t observaciones en total y tenemos que estimar más parámetros que observaciones que tenemos. Y sabemos que obviamente eso no es posible. Entonces vamos a discutir qué hacemos en esos casos cuando tenemos heterocedasticidad y o autocorrelación. ¿Ok? Bien, entonces lo que vamos a hacer es básicamente eso. ¿Ok? Vamos a generalizar el caso en que vamos a permitir que la varianza de los shocks no necesariamente sea igual, y vamos a permitir que los shocks estén correlacionados entre sí. ¿Okay? Vamos a discutir qué ocurre en esos casos y qué es lo que qué pasa con el estimador de mínimos cuadrados ordinarios en esos casos. Lo que voy a hacer entonces ahora básicamente es presentar primero la estructura de lo que vamos a hacer. Primero voy a partir asumiendo que por alguna razón extraña conocemos omega, es decir, que no solo conocemos cuál es el patrón de heterocedasticidad si existe, cuál es el patrón de autocorrelación si existe, o de correlación serial de los errores si existe, sino que además conocemos exactamente todos los números asociados a esto. O sea, que conocemos omega completamente. Obviamente esto es irrealista, pero lo hacemos desde un punto de vista pedagógico. ¿Por qué? Porque queremos mostrar que si conocemos omega van a haber ciertas cosas que vamos a poder hacer y vamos a poder mostrar, por ejemplo, que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios dejó de ser el mejor estimador lineal insesgado. Va a haber otro estimador que va a ser mejor en el sentido de más eficiente que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces eso lo estamos utilizando como un referente ideal. Lo que hacemos después es voy a discutir
¿Qué ocurre cuando nosotros estamos en el caso en que no conocemos omega? En que, por ejemplo, conocemos la forma de omega, pero no conocemos omega, o directamente ni siquiera conocemos la forma de omega. Y por lo tanto, ¿qué implicancias tiene esto para hacer estimación y para hacer inferencia, que es lo que nos interesa? ¿Ok? Bien, entonces partamos simplemente asumiendo el hecho irrealista ¿cómo podemos estimar un candidato a beta utilizando información de omega? ¿Okay? Entonces lo que voy a hacer es primero mostrarles qué es lo que ocurre cuando conocemos omega. ¿Qué sabemos de omega para empezar? Sabemos que omega, sigma cuadrado omega, es la matriz de varianza y covarianza de los U's, y por lo tanto sabemos que omega es en principio una matriz que es simétrica, que es positiva definida porque es una matriz de varianza y covarianzas, y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a evaluar el caso en el que omega no es identidad. Recuerden que omega igual a identidad nos lleva al caso en que tenemos homocetasticidad y que no hay autocorrelación, o no hay correlación serial, o no hay correlación entre los shocks. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a discutir qué ocurre cuando omega no es identidad. ¿Qué implicancias tiene eso para nuestra estimación del estimador de mínimos cuadrados ordinarios? ¿Y qué podemos hacer si es que queremos, por ejemplo, hacer inferencia con el estimador de mínimos cuadrados ordinarios? ¿O qué podemos hacer si es que conocemos omega y queremos obtener un estimador que sea más eficiente que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios? Vamos a demostrar que hay un estimador que es más eficiente que el de mínimos cuadrados ordinarios, y eliminando el suspenso, vamos a llamar ese estimador el estimador de mínimos cuadrados generalizados, o GLS. Por eso es el nombre de este tema. ¿Ok? Partamos entonces por ver cuáles son los efectos que tiene hacer la estimación con mínimos cuadrados ordinarios, y partamos ignorando además el caso en que obviamente en la práctica no conocemos. Asumamos que nosotros no sabemos que omega no es identidad y por lo tanto incorrectamente asumimos que omega es identidad. ¿Ok? Entonces vamos a partir primero creyendo que estamos en el entorno del modelo homocedástico lineal de regresión, pero en realidad no estamos ahí porque omega no es identidad. ¿Ok? Vamos a evaluar entonces qué ocurre con el estimador de mínimos cuadrados ordinarios cuando hay heteroscedastidad y o autocorrelación y nosotros ignoramos eso. ¿Ok? Partamos entonces por lo obvio. El estimador de mínimos cuadrados ordinarios, asumimos que el modelo correcto sigue siendo y igual a x beta más u, por lo tanto ese no es el problema. Nuestro problema está en que estamos asumiendo que omega es identidad, cosa que es falsa. ¿Ok? Entonces, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es el que de toda la vida, la x transpuesta x inversa, x transpuesta y, y lo que hacemos después es reemplazar en lugar de y el proceso que genera los datos de y, que es x beta más u. Y obviamente ya lo hemos derivado varias veces. Eso nos va a ir simplemente a que beta gorro va a ser el verdadero beta más esta parte de acá, que es el x transpuesta x inversa, por el x transpuesta u. ¿Ok? Punto importante acá, seguimos asumiendo, todavía, en el siguiente tópico vamos a levantar ese supuesto, pero por ahora seguimos asumiendo que los u's no están correlacionados con los x. ¿Ok? Seguimos asumiendo eso. Por lo tanto, si los u's no están correlacionados con los x, lo que va a ocurrir es que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios va a seguir siendo insesgado y también va a seguir siendo consistente. Eso ya lo hemos demostrado antes. Hemos visto que no necesitamos homocelasticidad y no necesitamos que no haya autocorrelación para que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, que es nuestro viejo amigo de acá, el fiel amigo de acá, ese fiel amigo va a seguir siendo insesgado y va a seguir siendo consistente, aun en el caso en el que tengamos heteroscedastidad y o autocorrelación. Bien, lo que hago entonces después de eso es, ¿qué es lo que hemos hecho antes? ¿No es cierto? Lo que hemos hecho antes es, hemos derivado la matriz de varianzas y covarianzas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, pero para derivar la matriz de varianzas y covarianzas, ahí sí necesitamos información de omega. En particular, asumíamos, en el caso en que no había heteroscedastidad y no había correlación serial, que omega era identidad. Pero supongan que omega no es identidad. Entonces lo que va a ocurrir es que, ahora para calcular la matriz de varianzas y covarianzas de U, ¿no es cierto? La matriz de varianzas y covarianzas de U, perdón, es simplemente sigma cuadrado omega, y omega ahora dejó de ser identidad. Entonces lo que vamos a hacer es derivar cuál es la matriz de varianzas y covarianzas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios cuando tenemos heteroscedastidad y o autocorrelación. Entonces recuerden que, por ejemplo, si venimos acá, pasamos este beta al otro lado y por lo tanto sabemos que beta gorro menos beta es simplemente x transpuesta x inversa, x transpuesta u. Lo que hacemos entonces ahora para calcular la matriz de varianzas y covarianzas del estimador de beta gorro es simplemente sacar la esperanza de beta gorro menos su esperanza, pero sabemos que el estimador es insesgado, por lo tanto va a ser el verdadero beta, por el beta gorro menos beta transpuesto. Esto va a ser una matriz K por K, ¿no es cierto? Que es la matriz de varianzas y covarianzas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ok?
Y lo que hacemos ahora es simplemente reemplazar en lugar de beta gorro menos beta esta expresión que era x transpuesta x inversa, x transpuesta u. Y lo multiplicamos por su transpuesta, que es la parte que está acá. ¿Ok? Aplicamos la esperanza, como estamos sacando la esperanza condicional en x, entonces lo que hacemos es que la esperanza se va metiendo, porque obviamente como estamos condicionando en x es como si fuesen constantes, la metemos adentro, 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 y llegamos hasta este punto de acá. La esperanza de u por u transpuesta. Pero la esperanza de u por u transpuesta, ahora sabemos que es sigma cuadrado omega. Y por lo tanto el sigma cuadrado es un escalar, lo sacamos afuera, y nos quedamos con el omega acá. Sigma cuadrado omega entonces es la matriz de varianza y covarianzas del u. ¿Ok? Obviamente, lo que ocurría en el caso en que teníamos que había homoscedasticidad y no había autocorrelación, omega era identidad. Y como omega era identidad, x transpuesta x estaba acá, y acá nos quedaba x transpuesta x inversa, se nos iban estas dos cosas y nos quedaba simplemente la matriz de varianza y covarianzas, que era sigma cuadrado x transpuesta x inversa. ¿Ok? Pero cuando nosotros no tenemos homoscedasticidad y o no tenemos, tenemos correlación serial entre los errores, entonces lo que va a ocurrir es que obviamente omega no va a ser identidad. Como omega no es identidad, la verdadera, la correcta matriz de varianza y covarianzas del beta gorro es esta expresión de acá. Ya no es sigma cuadrado x transpuesta x inversa. Por lo tanto, quiere decir que tratar de hacer inferencia respecto a beta, utilizando el beta gorro y la matriz de varianza y covarianzas que hemos derivado en los primeros temas, es incorrecta. Esa no es la manera correcta de hacer inferencia. La manera correcta de hacer inferencia es con esta fórmula. Y esta fórmula adopta un patrón que es un patrón bastante conocido y bastante recurrente en econometría. Y esta es la fórmula que se llama la fórmula sándwich. Y se llama fórmula sándwich porque, como ven acá, si tomamos a este x transpuesta x inversa como si fuese, digamos, un pan, ¿no es cierto? Y por este otro lado tenemos el otro pan, si quieren pan integral o lo que quieran, ¿no es cierto? El pan que les guste. Entonces tienen un pan, otro pan, y lo que está al medio sería, yo qué sé, el jamón, el queso, mayonesa, lo que sea que les guste colocar, palta, no sé cómo les gusta mucho colocar acá, ¿no es cierto? Entonces tienen acá pan, pan, y al medio el jamón, yo qué sé. ¿Ok? Lo que ocurría es que el jamón, en el caso en el que teníamos homoscedasticidad y no había autocorrelación, hacía que omega sea identidad y se nos iba, y nos quedaba simplemente un pancito por acá. Pero entonces acá tenemos una fórmula sándwich, como la que tenemos acá, y si quieren pongan el sigma cuadrado como si fuera la aceitunita que clavan encima de su sándwich y les gusta colocar una aceituna. Si no, simplemente metan al sigma cuadrado acá adentro y punto. Meten que todo está metido dentro de esta fórmula de acá. ¿Ok? Entonces, como hemos dicho antes, lo que ocurre en este caso es que el estimador de la matriz de varianza y covarianzas, la matriz de varianza y covarianzas de beta gorro, no puede ser la expresión que teníamos antes, sino que tiene que ser toda esta fórmula sándwich. Y por lo tanto, necesitamos conocer omega para poder derivar la matriz de varianza y covarianzas de beta gorro. No nos basta, por ejemplo, tener un estimador del sigma cuadrado, el sigma cuadradolita que teníamos antes, que era el estimador insesgado. Eso no va a ser correcto. No va a ser correcto acá porque la matriz de varianza y covarianzas de los u's no es sigma cuadrado identidad. Es sigma cuadrado omega y omega no es un estimador correcto acá. Y por lo tanto el sigma cuadrado olita no va a ser un estimador insesgado del sigma cuadrado. Y de hecho ni siquiera va a tener sentido tener un sigma cuadrado porque tenemos un solo sigma cuadrado porque tenemos heteroscedasticidad y potencialmente autocorrelación también. Por lo tanto, ni siquiera hace sentido computar ese sigma cuadrado olita. ¿Ok? Pero si por alguna razón del destino Dios fuese tan generoso para decirnos cuál es omega, y no solo decirnos la forma de omega, sino decirnos exactamente los números que están en omega, decirnos cuáles son las varianzas de cada uno de los u's y decirnos cómo covarían cada uno de los u's con los otros, es decir, nos dan toda la información de omega. Entonces, obviamente, teniendo la información de sigma cuadrado omega, es simplemente reemplazar acá y utilizar esta como la matriz de varianza y covarianzas con la que haríamos inferencia. Obviamente, eso no tiene mucho sentido si es que no conocemos omega. ¿Ok? Si conociésemos omega, se puede demostrar, háganlo ustedes, se puede demostrar que el estimador del sigma cuadrado que tendríamos acá tendría que ser un sigma cuadrado barra, llamémoslo, para distinguirlo del sigma cuadrado olita y el sigma cuadrado gorro, que va a tomar en cuenta justamente la interacción que tiene que haber con el omega. ¿Ya? Entonces demuestren que esto es efectivamente así. Y por lo tanto, la matriz de varianza y covarianza correcta debería tomar en cuenta esto, y para hacer inferencia, o para hacer test de hipótesis o cualquier cosa de esas, tendríamos que tomar en cuenta esta forma de la matriz de varianza y covarianzas, y obviamente si quisiéramos tener un estimador insesgado, entre comillas, del sigma cuadrado, tomar este sigma cuadrado barra. Otra vez, no es tan
útil e interesante hablar de un estimador insesgado del sigma cuadrado barra, porque lo que nos interesa es tener un estimador o tener la manera de computar el sigma cuadrado por omega, por todo junto, ¿no es cierto? Acá estamos simplemente haciendo el juego de que podemos hacer esta reescalada. Creo que esto va a quedar un poquito más claro en unos minutos más cuando les muestre cómo es omega en un caso más concreto, cuando tenemos heteroscedastía y autocorrelación. ¿Ok? Pero en el fondo lo que estoy diciendo es que si conocemos omega, y tenemos una manera de estimar el sigma cuadrado, o conocemos directamente sigma cuadrado omega, como esta es la fórmula de la matriz de varianzas y covarianzas, podemos hacer test de hipótesis, por ejemplo, si es que asumimos que los U son normales, entonces vamos a tener un test F. Si los U no son normales, o no sabemos si son normales y nos apoyamos en teoría asintótica, vamos a hacer un test chi cuadrado para testear la hipótesis, por ejemplo, Q transpuesta beta igual a C. Si tuviésemos una hipótesis en particular, solamente un Q chiquito igual 1, o sea, una restricción simple, entonces utilizaríamos un test T, si es que sabemos que los U son normales, o utilizamos la distribución asintótica, si es que no sabemos la distribución de los U, y tomamos la distribución normal. Por lo tanto, lo que quiere decir con eso es que una vez que conocemos sigma cuadrado omega, sabemos que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, independientemente de cómo sea omega, es insesgado y es consistente, y para hacer inferencia correcta, no utilizamos la matriz de varianza y covarianza sigma cuadrado x transpuesta x inversa, sino que utilizamos esta de acá. Si conocemos omega, sigma cuadrado omega, entonces es trivial obtener un estimador de la matriz de varianza y covarianza y utilizar ese estimador para hacer inferencia. Como ven entonces, la verdad es que sabiendo cómo es omega, podemos salvar entre comillas al estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Por qué? Porque el estimador de mínimos cuadrados ordinarios va a seguir siendo insesgado, va a seguir siendo consistente y vamos a hacer inferencia correcta utilizando esta expresión sándwich para la matriz de varianza y covarianzas del beta gorrito o el S. ¿Ok? La pregunta que voy a hacer ahora es, si yo conociese omega, ¿puedo hacer algo mejor que lo que estoy haciendo ahora? ¿Puedo hacer algo mejor o no? Y la respuesta es sí. Puedo hacerlo mejor que con el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ok? Lo que voy a hacer entonces es partir primero por mostrar que si yo tengo que omega es una matriz que es positiva definida y yo la conozco, yo puedo descomponer omega de este modo. Yo puedo descomponerlo como una matriz C, como producto de C por un lambda mayúscula por C transpuesta, donde lambda mayúscula es una matriz diagonal, donde en la diagonal principal están todos los eigenvalues, que son T eigenvalues de nuestra matriz omega, y en C está una matriz donde están, en cada columna tenemos a un eigenvector de omega, y como omega es una matriz T por T, tenemos T eigenvectors, ¿no es cierto? T vectores propios. Entonces, nuestra matriz C es una matriz donde en cada columna están los vectores propios de omega, y lambda mayúscula es una matriz diagonal donde en cada elemento está el eigenvalue de uno de los eigenvalues de omega. ¿Ok? Bien, yo podría entonces sacar entre comillas la raíz cuadrada de este lambda. La raíz cuadrada es obviamente un abuso de notación porque es una matriz, no es un escalar. Pero dado que es una matriz diagonal, en el fondo la raíz cuadrada es lo mismo que sacarle la raíz cuadrada a cada eigenvalue de omega. Obviamente sé que como omega es una matriz positiva definida, todos los eigenvalues de omega van a ser positivos y por lo tanto sacar la raíz cuadrada va a ser una operación permitida. Entonces yo voy a definir la matriz R como el producto de C por omega a la 1 medio, donde omega a la 1 medio es otra vez una matriz que es una matriz diagonal. Entonces la gracia de haber hecho eso es que como tengo una matriz diagonal, R por esto va a ser una matriz que va a ser tal que cuando yo multiplique R por R transpuesta, voy a replicar simplemente omega. ¿Ok? Voy a repetir omega. Entonces, voy a poder descomponer omega como el producto de R por R transpuesta, donde R está definido de este modo. ¿Ok? Se puede demostrar que yo también puedo computar la inversa de omega. Vamos a ver en un minuto por qué necesitamos esto. La inversa de omega va a ser el resultado del producto de P transpuesta P, donde en este caso P transpuesta va a ser simplemente la inversa de R. ¿Ok? ¿Ok? Esto, véanlo, esta descomposición con eigenvalues y eigenvector, las propiedades de esto, la pueden ver en las referencias que les mandé respecto a manejo de matrices y cómputo de matrices. ¿Ok? Recuerden entonces que teníamos este modelo, el modelo de regresión lineal, ¿no es cierto? Y igual a x beta más u.
Pero recuerden que ahora el problema que tengo es que U es tal que la matriz de varianza y covarianzas es sigma cuadrado omega, y omega no es identidad. Por lo tanto, los U's son potencialmente heteroscedásticos y potencialmente tienen correlación entre ellos. Lo que voy a hacer ahora es que voy a premultiplicar omega por P. ¿Ok? Y entonces, al premultiplicar por P, recuerden que P es justamente la matriz tal que P transpuesta por P me replica la inversa de la matriz omega. Entonces, si premultiplico esto por P y llamo a este P Y, lo llamo Y estrellita, P por X lo llamo X estrellita, y P por U lo llamo U estrellita, lo que tienen en este que sería un modelo transformado es un modelo que sigue siendo lineal, es lineal en el vector de parámetros beta, y lo único que ha ocurrido es que he modificado la estructura de Y, la nueva variable dependiente es una combinación de los Y que tenía antes, los X es otra combinación de los X que tenía antes, ¿no es cierto? Pero este modelo sigue siendo un modelo lineal en beta. Lo que ha ocurrido ahora, la gracia de esto es que la matriz de varianza y covarianzas de este nuevo modelo, del U estrellita, recuerden que el U estrellita es P veces U, va a tener una propiedad que va a ser interesante. Déjenme derivar o mostrarles cómo derivamos la matriz de varianza y covarianzas del U estrellita. La matriz de varianza y covarianzas del U estrellita es simplemente la esperanza de U estrellita por U estrellita transpuesta, y U estrellita es, como hemos dicho, P veces U. Por lo tanto, esto va a ser simplemente la esperanza de P veces U por U transpuesta P transpuesta. ¿De acuerdo? Y recuerden que esta matriz P es una matriz que depende de la inversa de omega y que omega es conocida. Por lo tanto, no es aleatoria y la esperanza va a meterse adentro. Y nos va a quedar simplemente que esto va a ser P por la esperanza de U por U transpuesta por P transpuesta. Pero la esperanza de U por U transpuesta es sigma cuadrado omega, que no es sigma cuadrado identidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay heteroscedastidad y o autocorrelación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, si es que tenemos heteroscedastidad y o autocorrelación, lo que va a ocurrir entonces es que esto no se va a ir. Pero recordemos por un minuto que P, hemos dicho que era expresable como perdón, entonces déjeme derivar esto nuevamente. Omega, yo lo puedo escribir como R por R transpuesta, ¿sí? Porque era la descomposición de omega. Entonces yo puedo descomponer esto por R transpuesta. Entonces me va a quedar como P por R transpuesta por P transpuesta. Pero les había dicho antes que el P de acá va a ser igual a la inversa de R. Y por lo tanto, esto me va a quedar como simplemente P por R transpuesta por P transpuesta. Pero P por R va a ser identidad y R transpuesta por P transpuesta va a ser identidad. Y por lo tanto va a ser identidad por identidad que me entrega identidad. Entonces, el resultado final, derívenlo ustedes con calma para asegurarse que han entendido bien esto. Está en cualquier libro de econometría también. En Johnston y Dinardo, en cualquier libro de econometría que ustedes quieran, está la demostración de esto, que es bastante simple. Pero la gracia de esto es que vean, he partido con el modelo de regresión lineal. Pero los U's acá eran U's que en principio aparecerían que no tenían, tenían heteroscedastidad y o autocorrelación. Lo que he hecho es he multiplicado esto por P y he generado un modelo alternativo, una representación alternativa del modelo, que obviamente no ha cambiado nada. He multiplicado por P todo y por lo tanto la igualdad no se ha modificado. He acabado con un modelo que es lineal en beta, donde la variable dependiente, entre comillas, ahora es Y estrella, las variables independientes, entre comillas, son las X estrella, los U's estrella, obviamente, no están correlacionados con los X estrella, ¿sí? Porque los X estrella dependen de P, que es conocida, y dependen de X, que no están correlacionados con los U's, y por lo tanto no hay correlación entre U estrella y X estrella. Pero la gracia de haber modificado este modelo, de utilizar con el modelo transformado, es que acabo con unos U estrella que sí son homocedásticos y no tienen autocorrelación, no tienen correlación. Y por lo tanto, el U estrella es un modelo que sí cumple con el modelo homocedástico de regresión lineal que hemos visto antes. El U no lo cumple, el modelo original no lo cumple, pero el modelo transformado sí lo cumple. Y con el modelo transformado sí lo cumple, yo podría utilizar o obtener el estimador OLS del modelo transformado. ¿Por qué me gustaría hacer eso? Porque ya sabemos por teorema de Gauss-Markov que hemos demostrado en el primer apunte, sabemos que el estimador
de mínimos cuadrados ordinarios, de un modelo en el que hay homoscedasticiidad y no hay autocorrelación, va a ser el mejor estimador lineal insesgado. Por lo tanto, el estimador OLS del modelo transformado va a ser el mejor estimador lineal insesgado. ¿Ok? Entonces lo que hago es derivar el beta gorrito, pero del modelo transformado, no del modelo original. El modelo original es el beta gorro de OLS, ¿no es cierto? Y hemos visto que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios era un estimador que era insesgado, este de acá era insesgado, era consistente, pero no era, pero tenía esta matriz de varianza y covarianza, la fórmula Sandwich. Lo que estoy haciendo ahora es mostrarles que yo podría obtener un estimador alternativo al estimador de mínimos cuadrados ordinarios, y ese estimador alternativo es el que yo voy a llamar el estimador GLS. ¿Ok? Y el estimador GLS es simplemente un estimador OLS del modelo transformado de este de acá. Y por lo tanto, entonces hago un OLS, X transpuesta X inversa, X transpuesta Y, pero no con las X originales, sino con las X del modelo transformado, y no con el Y original, sino con el Y del modelo transformado. Y por lo tanto, sería esta expresión de acá. ¿Ok? Obviamente yo puedo reemplazar en lugar de X estrellita, P veces X, y en lugar de Y estrellita, P veces Y. Si hago eso, van a acabar con la segunda expresión que está acá. ¿Ok? Y por lo tanto, al final, la definición que teníamos de omega inversa era que omega inversa era P transpuesta por P, que es justamente la expresión que está acá. Y por lo tanto, el estimador de GLS va a ser simplemente esta expresión que tenemos acá. ¿Sí? Demuestren que esto es así. ¿Ok? Entonces, vean que obviamente para yo obtener el estimador GLS, yo necesito observar Y y X, que es obviamente lo que siempre observo, pero además necesito conocer exactamente omega. Si yo conozco omega, yo puedo derivar el estimador GLS. Un punto que es como trivial, pero también importante, es que si es que no hay heterosexualidad y no hay autocorrelación, por lo tanto omega es identidad, entonces lo que va a ocurrir es que omega inversa va a ser ¿qué? Va a ser también identidad, porque la inversa de una matriz de identidad es la misma matriz de identidad. Y por lo tanto, vean que el estimador GLS colapsa en el estimador OLS si es que omega es identidad. Porque como omega es identidad, omega inversa es identidad, y P también va a ser identidad. Y P transpuesta también va a ser identidad. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, el estimador que tenemos acá va a ser simplemente el estimador que tendríamos en el caso de... que no hay, el estimador GLS va a converger al estimador OLS. Por lo tanto, el estimador GLS es un caso general del estimador OLS cuando utilizamos el modelo transformado. ¿Por qué? Porque hay heteroscedasticiidad y o autocorrelación y conocemos omega. ¿Ok? Se puede demostrar, es trivial, háganlo ustedes con calma en la casa, pero se puede demostrar que el estimador OLS es un estimador insesgado, porque recuerden que obviamente lo que haríamos acá simplemente es reemplazamos en lugar de Y, sustituimos esta expresión de acá, X beta más U, porque este es el proceso que genera los datos para Y, reemplazamos esto acá y van a llegar simplemente a lo obvio. Hagan estos pasos para demostrar que efectivamente han entendido bien cómo hacer esto, pero van a encontrar que el estimador GLS va a ser un estimador insesgado, el estimador GLS también va a ser consistente, háganlo en la casa y demuéstrenlo, y se puede demostrar también que la matriz de varianza y covarianza del estimador GLS va a ser, dado que el estimador GLS es un estimador OLS del modelo transformado, la matriz de varianza y covarianza del estimador GLS va a ser la que obtendríamos como la matriz de varianza y covarianzas OLS, pero del modelo transformado, que es sigma cuadrado por X estrellita transpuesta, X estrellita inversa, ¿no es cierto? Aprovechando la definición de X estrellita, que era P veces X, y recordando que P transpuesta por P era simplemente nuestra omega inversa, vamos a llegar a esta expresión de acá. Entonces, esta es la matriz de varianza y covarianzas del estimador GLS. ¿Ok? Como conocemos omega, el sigma cuadrado de omega, la matriz de varianza y covarianza de los U's, entonces esta sería la matriz de varianza y covarianzas del estimador GLS. Ustedes podrán, por caso, asumir que debiese ser el caso entonces que esta matriz de varianza y covarianzas debiese ser menor en sentido matricial que esta. ¿Por qué debería ocurrir eso? Porque este es el estimador MELI para el modelo transformado. ¿Sí? Y por lo tanto debiese ser que esta matriz de varianza y covarianzas es menor que esta de acá. Y efectivamente eso es lo que ocurre. ¿Ya? Obviamente una cosa que sí podemos hacer también es que conociendo la matriz de varianza y covarianzas podemos hacer simplemente inferencia, tener un estimador para el sigma cuadrado lita, este estimador va a ser insesgado, etc. ¿No es cierto? Esto es simplemente lo mismo que hemos hecho antes. Y lo importante, como les decía antes, es que podíamos generalizar lo que hemos visto con Gauss-Markov, diciendo que el estimador GLS ahora es el mejor estimador lineal insesgado, es el Best Linear Unbiased Estimator, es el estimador BLUE. ¿Y por qué es el estimador BLUE? Porque es el estimador que
replica un modelo homocedástico de regresión lineal en el modelo transformado. Como demostramos además que la matriz de varianza y covarianza del estimador GLS es menor que la matriz de varianza y covarianza del estimador OLS, si nosotros restamos simplemente el estimador, la varianza del estimador OLS con la varianza del estimador GLS, vamos a poder escribir a la matriz de varianza y covarianza del estimador OLS menos la del GLS de una forma cuadrática. ¿Okay? Donde acá está demuestren que esto es efectivamente así, es trivial hacer esto, háganlo ustedes con calma en la casa, pero esto no debería complicarles mucho demostrar esto. La gracia de esto es que si yo puedo entonces tener una matriz D multiplicando a omega por D transpuesta, esta es una forma cuadrática de las matrices, porque omega es una matriz que es positiva definida. Como omega es positiva definida, yo sé que esta expresión es positiva definida, o por lo menos positiva semidefinida. Va a ser obviamente positiva definida si es que omega no es identidad, ¿sí? Y en ese caso entonces lo que va a ocurrir es que esta expresión de acá va a ser una matriz que es positiva definida. ¿Qué quiere decir eso? Que en sentido matricial el estimador GLS tiene una matriz de varianza y covarianzas menor que el estimador OLS y por lo tanto es más eficiente dado que los dos estimadores son insesgados, ¿okay? Por lo tanto entonces la gracia del estimador GLS es que si es que conocemos omega, GLS va a ser un estimador más eficiente que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Okay? Obviamente hay una desgracia entre comillas. Para yo poder derivar el estimador GLS, yo necesito conocer omega. En cambio, para derivar el estimador OLS, yo no necesito conocer omega. Yo sé que obviamente la matriz de varianza y covarianzas del estimador OLS va a depender de omega, ¿sí? Pero no necesito conocer omega para obtener el estimador OLS. En cambio, para obtener el estimador GLS, sí necesito conocer omega. Si no conozco omega, no puedo obtener el estimador GLS. ¿Ok? Bien, una vez que he hecho eso, si yo conozco omega, dado que conozco además la matriz de varianza y covarianzas, yo puedo hacer los test de hipótesis convencionales. Por ejemplo, si los uso normales, haría para un test de hipótesis conjunto de Q transpuesta beta igual a C, utilizo el test F, si no, utilizo el equivalente de chi cuadrado que hemos discutido asintóticamente. Si es que hago un test para una hipótesis nula simple, entonces simplemente tomo la varianza, o el estimador de la varianza de la restricción y con eso saco su desviación estándar y esto sería una T de student. Si es que los uso normales, si los uso no son normales, esto asintóticamente va a ser una distribución normal. Y obviamente si es que tengo desconfianza de si la distribución asintótica va a funcionar, puedo de todos modos utilizar lo que hemos discutido ya con el estimador haciendo bootstrap o haciendo Monte Carlo para hacer refinamientos asintóticos. ¿Okay? Entonces, lo que quiero decir con esto es que hacer inferencia es trivial una vez que conozco omega. ¿Bien? Bueno, obviamente lo que ocurre en la vida real es que lamentablemente Dios no es tan generoso para entregarnos la información de cómo es omega. ¿Sí? Si es que yo no conociese omega y conociese la forma de omega y pudiese a su vez obtener un estimador consistente de omega, es decir, insisto, conozco la forma que adopta omega, pero no conozco los valores precisos de omega, pero tengo un mecanismo para poder obtener un estimador consistente de omega, entonces yo podría hacer lo que vamos a llamar el estimador de mínimos cuadrados generalizados admisibles, o feasible GLS. ¿Ok? Y el estimador de mínimos cuadrados generalizados admisibles lo que hace es que en lugar de omega reemplaza un estimador consistente de omega. Obtiene la inversa de ese estimador y con eso obtiene un estimador consistente de el beta, utilizando esta información. ¿Ok? Obviamente acá deberíamos tener una pausa, porque si no conocemos omega, aunque conozcamos la forma de omega, y tenemos que obtener estimadores de omega, acá tenemos un pequeño gran problema. El pequeño gran problema es que sigma cuadrado omega depende de, como hemos dicho antes, tiene una dimensión t por t. Y por lo tanto hay t por t más un medios coeficientes potencialmente distintos en sigma cuadrado omega. Y como solo tenemos t observaciones, no hay mandrake ni ningún mago que pueda ayudarnos a resolver este problema. Sin tener entonces una estructura para que pueda simplificarnos la estimación de omega, no hay manera de obtener un estimador de omega. Una cosa que también me parece importante de hacer es que si alguien les ha dicho que ha obtenido un estimador GLS de algo, típicamente o la persona o no sabe lo que está diciendo
o les está mintiendo o está en un caso muy particular. ¿Por qué? Porque para obtener el estimador GLS yo necesito conocer omega, no solo la forma de omega, sino conocer exactamente omega. Si yo no conozco exactamente omega y estoy utilizando un estimador consistente de omega, entonces no estoy haciendo GLS, sino estoy haciendo feasible GLS, mínimos cuadrados generalizados admisibles y no mínimos cuadrados generalizados. ¿Ok? Entonces, solo en el caso en que conozco no solo la forma, sino todo omega, estoy haciendo mínimos cuadrados generalizados. Y por lo tanto, en la práctica, exceptuando gente que tiene conexión directa con Dios, no hay nadie que haga GLS, porque no conocemos típicamente omega. ¿Ok? Entonces, como en la práctica no conocemos omega, si es que quisiésemos obtener un estimador que asintóticamente sea tan eficiente como el estimador GLS, necesitamos tener un estimador consistente de omega. Y para obtener un estimador consistente de omega, tendremos que imponer alguna estructura respecto a omega. Si sabemos que omega, por ejemplo, depende de un número reducido de parámetros, obviamente menor que t, para poder tener una manera de estimar esta cosa. Y que omega depende de un número reducido de parámetros, entonces si podemos obtener un estimador consistente de este número reducido de parámetros, podemos con ese estimador consistente del número reducido de parámetros evaluarlo y con eso obtener un estimador consistente de omega y utilizar ese estimador consistente de omega para hacer feasible GLS. ¿Ok? Entonces lo que necesito es tener algún supuesto que tiene que satisfacerse. Si no se satisface, no voy a obtener un estimador consistente de omega y por lo tanto vamos a ver que eso, el remedio puede ser peor que la enfermedad, que tratando de conseguir o de buscar eficiencia, sacrifiquemos además consistencia. Insesgamiento hemos dicho que no es algo que nos atraiga mucho, no es un concepto demasiado sexy el de insesgamiento. ¿Ok? Lo que voy a hacer entonces ahora es simplemente ir a tratar de discutir qué ocurre cuando sabemos que tenemos, por ejemplo, heterocedacidad o sabemos que, por ejemplo, tenemos autocorrelación. Y vamos a discutir en qué tipo de contextos podemos obtener un estimador consistente de omega y en qué tipo de contextos, aunque no tengamos un estimador consistente de omega y no conozcamos omega, podemos hacer de todos modos inferencia válida. ¿Ok? Y entonces lo que vamos a discutir es justamente eso. ¿Qué ocurre cuando tenemos heterocedacidad y qué ocurre cuando tenemos autocorrelación? ¿Ok? ¿Qué ocurre cuando tenemos ambas cosas? Va a ser simplemente una generalización de lo que vamos a discutir ahora. Partamos entonces por simplemente el caso más simple, que es el de que tenemos heterocedasticidad. ¿Ok? Entonces, en heterocedasticidad lo que vamos a asumir es que la matriz de varianzas y covarianzas de los U's, ¿no es cierto? Esta expresión de acá, va a ser una matriz que es de dimensión T por T, ¿no es cierto? Que es esta expresión que tenemos acá. Y lo que estamos asumiendo entonces es que lo que ocurre es que no tenemos correlación entre los errores, entonces la parte fuera de la unidad principal de sigma cuadrado omega es simplemente una matriz llena de ceros. Y lo que ocurre es que tenemos que ahora los errores, ¿sí?, tienen volatilidades distintas. Entonces, por ejemplo, si estuviésemos con un modelo en el que estamos con tiempo, entonces puede ser que, por ejemplo, en determinados periodos haya más volatilidad, que Dios haya sido más caprichoso, entre comillas, y nos entregue shocks más volátiles. Y hay periodos en los que hay menor volatilidad, entonces nos entrega menos, los sigma cuadrados son distintos, son más chicos, entre comillas. Y por lo tanto, entonces, los sigma cuadrados no son iguales. O si estamos en corte transversal, que estamos, por ejemplo, que en algunos lugares hay mayor dispersión en el capricho de Dios, en otros lugares hay menos dispersión en el capricho de Dios. Y por lo tanto, omega es distinto. ¿Sí? Los sigma cuadrados son distintos. Y por lo tanto, entonces, en ese caso, lo que va a ocurrir es que cuando teníamos homocelasticidad, lo que hemos hecho es que como todos los sigma cuadrados eran iguales, lo que hemos hecho es que hemos factorizado el sigma cuadrado, lo hemos sacado, ¿no es cierto? Sigma cuadrado, y nos ha quedado en la diagonal principal un vector de unos, ¿no es cierto? Era simplemente 1, 1, 1, 1, 1, porque la varianza del error 1 era sigma cuadrado, la varianza del error 2 era sigma cuadrado, etc. Todos los errores tenían varianza sigma cuadrado. ¿Ok? Entonces, en el caso en el que hay homocelasticidad, es lo mismo que decir que los componentes que están en la diagonal principal de esta matriz, que es la matriz omega, porque recuerden que lo que estoy haciendo es factorizar la matriz de varianzas y covarianzas en sigma cuadrado omega, y vamos a ver por qué estamos haciendo esto. Sigma cuadrado omega entonces la he expresado como esta cosa de acá, como sigma cuadrado por esta matriz, que es la matriz omega. Si tenemos homocelasticidad y no hay autocorrelación, todos los componentes afuera del principal son 0, y todos los componentes en el principal son unos. Entonces, cada uno de los W sub 1, W sub 2, hasta el W sub T, son todos iguales a 1. ¿Ok? Entonces, en el caso en el que omega es identidad, todos los W son unos. Y por eso es que me gusta hacer esta
esta descomposición de la matriz de varianza y covarianzas, porque vamos a hacer simplemente el caso en que decimos, bueno, si hay homoselasticidad, todos los W son 1. Si no hay homoselasticidad, los W son distintos de 1. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cuál es la idea acá? Vean que la idea es que tengo entonces, en el fondo, estos Ws que son distintos potencialmente distintos, y cuando hay homoselasticidad, la suma de los Ws es simplemente la suma de unos. ¿Cuántos unos son? Son T1. Por lo tanto, la suma de estos Ws va a ser 1. O lo que es lo mismo, la traza de omega va a ser simplemente igual a T. Y entonces voy a hacer lo mismo cuando hay heteroelasticidad. Si, por ejemplo, conociese que la varianza del shock 1 es 8 y la varianza del shock 2 es 3 y la varianza del shock 4 es 0.4, por decir algo, y así sucesivamente, yo puedo factorizar esto como si fuese sigma cuadrado por unos ponderadores, que van a ser estos W sub t, tales que cada uno de estos W sub t va a ser tal que cuando lo sume me va a entregar algo igual a t. Entonces, una manera de mostrar que han entendido esto es la siguiente. Supongamos que todas las varianzas son distintas potencialmente. Entonces, sigma cuadrado 1 es distinto a sigma cuadrado 2, sigma cuadrado 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y supongan que ustedes conocen los valores de sigma cuadrados. Entonces, yo quiero poder descomponer esta matriz de varianzas y covarianzas en sigma cuadrado omega. ¿Cómo podría hacer eso? Pues lo que hago es simplemente decir, resolver, ¿para qué? Encontrar el valor de W sub 1, W sub 2, W sub 3, W sub 4, W sub t, y de sigma cuadrado que me replican esta matriz de varianzas y covarianzas. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas incógnitas tengo? Bueno, tengo t incógnitas por los Ws y una incógnita más, que es este sigma cuadrado. Entonces tengo t más 1 incógnitas. ¿Sí? ¿Cuántas ecuaciones tengo? Bueno, tengo t ecuaciones, porque recuerden que sigma cuadrado por W sub 1 tiene que ser igual a sigma cuadrado sub 1, sigma cuadrado por W sub 2 tiene que ser igual a sigma cuadrado sub 2, sigma cuadrado por W sub t tiene que ser igual a sigma cuadrado sub t. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, tengo t ecuaciones acá. Pero tengo t más 1 incógnitas. No voy a poder encontrar una solución a este problema. Pero acabo de imponer una restricción adicional, que la suma de los W sub t tiene que ser igual a t. Y por lo tanto, tengo t más 1 ecuaciones con t más 1 incógnitas, porque son los W sub 1 hasta W sub t, son t incógnitas, más el sigma cuadrado, otra incógnita más. Tengo t más 1 incógnitas y tengo t más 1 ecuaciones, ¿sí? Que serían que sigma cuadrado W sub t tiene que ser igual a cada uno de los sigma cuadrados sub t, y que la suma de todos los W sub t tiene que ser igual a 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Bien. Déjenme entonces partir ahora con tratar de motivar cómo puede ocurrir esto. En el 99.9% de los casos, cuando están trabajando en corte transversal, van a tener heteroelasticidad. Y por lo tanto, si tienen heteroelasticidad, es importante que tengan una manera de poder entender cuáles son las consecuencias de tener heteroelasticidad. Acá les presento un ejemplo trivial de esto. Supongamos que, por ejemplo, acá tienen la demanda de televisores, por decir algo, y acá tienen el ingreso de las personas. ¿Okay? Entonces, típicamente lo que ha ocurrido es que deberíamos esperar, si es que los televisores son un bien normal superior, entonces lo que debiese ocurrir es que la demanda de televisores debería ser creciente en el ingreso. Pero lo que debiera ocurrir típicamente es que las personas con relativamente bajo ingreso, ¿sí?, van a poder demandar hasta un televisor, por decir algo, ¿no es cierto? Y va a tener, típicamente va a haber relativamente poca variabilidad en la cantidad demandada de televisores. A medida que el ingreso va aumentando, lo que ocurre es que hay gente que le valora mucho los televisores y hay gente que valora muy poco los televisores. Hay gente que le gusta leer, hay gente que le gusta, que le gusta ver televisión o lo que fuera. Entonces, a medida que va aumentando el ingreso, yo qué sé, ustedes van a aumentar la demanda de televisores, entonces van a tener un televisor en el cuarto, un televisor en el living, no lo recomiendo, pero digamos que sí, un televisor en la cocina, un televisor, yo qué sé, en el baño, no sé, exageremos, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, ¿no es cierto? A medida que el ingreso va aumentando, van demandando más televisores. Pero a medida que su ingreso va aumentando, también va aumentando la variabilidad o la dispersión en la demanda de televisores. Las personas con mucho ingreso puede ser que algunas demanden un televisor cada metro cuadrado y otros que demanden relativamente pocos televisores, y así sucesivamente. Entonces, lo que va a ocurrir acá, este es un ejemplo obviamente estilizado de esto, es que en este caso la varianza o la dispersión de los errores va creciendo con el ingreso.
¿Sí? Y esto es un caso que es típico en muchas otras cosas también. Puede crecer con experiencia, puede crecer con educación, etc. Alguna variable que puede ser observable o no observable hace que los errores no sean constantes dependiendo de la variable que lo determina. En este ejemplo, el ingreso. ¿Ok? Entonces, como les decía, típicamente en corte transversal, heteroelasticidad está presente casi siempre. En series de tiempo también muchas veces hay heteroelasticidad y adopta un tipo de forma de heteroelasticidad que típicamente es que se llama volatility clustering o aglomeramiento de volatilidades, que es el caso en el que, por ejemplo, tenemos periodos relativamente tranquilos y periodos relativamente volátiles. Entonces, hay periodos en los que el mercado está tranquilo, periodos en que el mercado está con bastantes revoluciones y por lo tanto hay más volatilidad, más dispersión. ¿Ok? Bien, esa es la idea básica entonces. Lo que vamos a hacer entonces ahora es básicamente discutir cuáles son las consecuencias de tener heteroelasticidad. ¿Ok? Y cómo podemos, por ejemplo, y si tenemos una manera de hacer inferencia correcta en el caso del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Y supongamos que además, para poner más pelos en la sopa, asumamos que no conocemos omega. Entonces, obviamente, como hemos dicho antes, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios era un estimador que era insesgado, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios era consistente, pero el estimador de mínimos cuadrados ordinarios no era eficiente, había un estimador que era más eficiente, que era el GLS, y a su vez, la matriz de varianzas y covarianzas del beta gorro, del OLS, depende de sigma cuadrado omega. Y por lo tanto, en principio uno pensaría que si no conozco omega, debería tener que tener un estimador de omega o algo así para poder hacer inferencia utilizando el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Lo que voy a hacer es mostrarles la derivación de un resultado que es tremendamente interesante, importante y sexy, que es realmente importante. Yo creo que solo por esto el que se le ocurrió esto merecía un Nobel y lamentablemente no se lo dieron, que es Albert White. Y ustedes probablemente lo conocen por la matriz de varianzas y covarianzas de White y muchas otras cosas más que ha hecho en econometría. Este paper es un paper muy lindo y es una joyita en términos de la derivación que ha hecho. Y es lo más cercano a magia que podemos hacer en econometría. Es resolver un problema que parece imposible de resolver de una manera tremendamente inteligente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Recuerden que la matriz de varianzas y covarianzas del estimador OLS dependía de esta forma de acá. Esta es la fórmula sándwich. Vean que acá el cherry para la torta, que era el sigma cuadrado, o la aceituna que estaba acá afuera, la he metido adentro, ¿no es cierto? Entonces acá la aceitunita, la he rallado lo que quieran y la he metido dentro del sándwich. Está metida acá. ¿Ok? Entonces uno pensaría que para poder encontrar un estimador de la matriz de varianzas y covarianzas del beta gorro, necesito conocer información del sigma cuadrado y de omega. Necesito saber cómo es sigma cuadrado, cómo es omega y exactamente los valores que están en sigma cuadrado y omega. Recuerden que acá omega es una matriz que es diagonal, ¿no es cierto? ¿Sí? Es una matriz porque estamos asumiendo que solo hay heteroelasticidad, no hay autocorrelación, ¿ok? Lo que nos muestra White, que es una cosa muy interesante, es que nos dice, miren, en realidad, ustedes lo que necesitan es tener un estimador consistente de la parte del medio del sándwich, ¿sí? Porque obviamente la parte del pan de afuera, de los panes de afuera, son X transpuesta X inversa y las X las observan. Lo que ustedes necesitan entonces es tener un estimador consistente de la parte que está en el medio. No de omega ni de sigma cuadrado, sino de todo lo que está en el medio. ¿Ok? Y lo que hace White es decirnos, mire, dado que omega es una matriz que es que es diagonal, entonces sigma cuadrado por X transpuesta omega inversa es simplemente igual a esta expresión de acá. ¿Ya? Recuerden que la matriz X era una matriz que era de dimensión T por K, pero que cada fila de la matriz X era el vectorcito columna de los datos de X para el periodo T. ¿Se acuerdan? En la primera clase mostramos eso, ¿no es cierto? Que nuestra matriz X era una matriz en la que concatenábamos los vectores columna de datos, ¿no es cierto? Entonces tenemos el primer regresor, el segundo regresor, etc. Entonces lo que nos dice White es que si es que omega es identidad, si es que omega es una matriz diagonal, ¿sí? Si es que omega no es una matriz llena de unos acá, ¿sí? Tiene Ws acá, el producto de esta expresión de acá, todo este producto de acá, háganlo en la casa con calma, se va a poder expresar de este modo. ¿Sí? Y en el fondo, lo que nos dice White entonces es que agarremos esta expresión que tenemos acá y dividámosla por 1 sobre t.
donde t grande es el tamaño de muestra. Entonces acá tienen el t a la menos 1 de esta expresión de acá. Y llamen a eso omega. Oh, perdón, llamen a eso sigma. Sigma mayúscula. ¿Sí? Llamen a todo eso sigma mayúscula. ¿Ok? Y entonces lo que me está diciendo es que, en realidad, la fórmula sándwich que tengo acá, si yo la divido por t, es lo mismo que el promedio de esta expresión de acá. Obviamente, como he dividido esta expresión por t, después voy a necesitar multiplicarla por t también para obtener, para que no cambie esta expresión. ¿Sí? Pero lo que nos dice White entonces es que en el fondo, si yo no conozco sigma cuadrado omega, yo no necesito conocer cada uno de los componentes de sigma cuadrado omega para poder obtener un estimador consistente de esta expresión de acá, de este sándwichito de acá. Lo que me basta es simplemente tener un estimador consistente del promedio de todo esto. No necesito conocer cada sigma cuadrado sub t chiquito. No necesito conocer cada uno de estos sigma cuadrados sub t. Basta con que yo pueda obtener un estimador consistente del promedio de estas interacciones. Y si yo obtengo un estimador consistente de eso, voy a obtener un estimador consistente de la matriz de varianza y covarianza. Y entonces lo que nos dice White, y esta es la gracia de White, es que quiero que recuerden por un minuto algo que hemos dicho antes respecto al betagorro del estimador OLS. Hemos dicho que el estimador OLS era un estimador que, aunque haya heteroscedastidad y o autocorrelación, el estimador OLS va a ser un estimador que es insesgado. Y además es consistente. Lo que esto quiere decir es que los U-gorritos que salen del estimador OLS, o sea, Y menos X beta gorro, los U-gorritos van a replicar el patrón de los U's consistentemente. Es decir, que si los U's tenían heteroscedastidad, los U-gorritos van a tener heteroscedastidad. Y por lo tanto, la forma en que se comportan los U's gorritos va a replicar la forma en que se comportan los U's. Obviamente no estoy diciendo que, por ejemplo, el U gorrito cuadrado sub 8 va a ser un estimador consistente del sigma cuadrado sub 8, de la varianza de la observación 8. No estoy diciendo eso, porque obviamente tengo un solo dato, como un solo dato va a poder ser consistente. Pero si yo tengo un t relativamente grande, la suma de promedios en lugar del sigma cuadrado de acá, yo coloco U gorritos de acá, la suma de promedios de esta expresión sí va a ser un estimador consistente del sigma de aquí. Entonces, yo en el fondo no necesito conocer ni omega ni sigma cuadrado para obtener un estimador consistente de esto. Y por lo tanto, yo necesito conocer solo una manera consistente de obtener un estimador de esto. No necesito conocer nada específico del sigma cuadrado o del omega. De hecho, no necesito conocer el patrón de heteroscedastidad. Si hay, puede ser el patrón más horrible que exista, no me importa. Porque yo puedo obtener un estimador consistente de sigma. Y con ese estimador consistente de sigma, dado que les debía un t de acá, puedo multiplicar esto acá. Y entonces, ¿qué es lo que he hecho? He reemplazado el estimador consistente acá. Y como les debía un 1 sobre t, acá lo multiplico. Y como ven, esto entonces se ha vuelto un estimador consistente de la matriz de varianza y covarianzas del betagorro, consistente con que haya heteroscedastidad y no conozco el patrón de heteroscedastidad. Y por lo tanto, este resultado es tremendamente útil, porque me está diciendo que si yo no conozco omega, yo no necesito conocer omega. No necesito estimar omega para poder hacer inferencia robusta utilizando el estimador, robusta de heteroscedastidad, utilizando el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. El estimador de mínimos cuadrados ordinarios no va a ser el estimador más eficiente, es verdad. El estimador más eficiente va a ser el estimador GLS. Pero para hacer GLS necesito conocer omega. Y si no conozco omega, entonces puede ser que yo de todos modos prefiera irme a la segura y tener un estimador que sé que es insesgado y que sé que es consistente, que es el estimador de OLS, y hacer inferencia robusta. Yo sé que el problema es que para hacer inferencia robusta necesito tener un estimador consistente de esta matriz de varianza y covarianzas. ¿Sí? Y lo que hace White es decirme, casi en un pase mágico, es decirme, mira, no necesito conocer omega, no necesito conocer omega, no necesito conocer este sigma cuadrado de acá, yo puedo obtener un estimador consistente con heteroscedastidad utilizando esta matriz de varianza y covarianza. Y por eso es que esta matriz de varianza y covarianza se llama la matriz de varianza y covarianzas de White. O también algunos softwares lo llaman la matriz robusta. A mí no me gusta ese nombre, me parece horrible, de hecho es el comando de Stata y es otra de las razones por las cuales no me gusta Stata. Utiliza el nombre de robust para decir que es una matriz de varianza y covarianzas de White. Y le dice robust porque es robusta a que haya heteroscedastidad y no conozca el patrón de heteroscedastidad. Pero lo que vamos a discutir de la propiedad de robustez desde un punto de vista estadístico es
es algo más general que simplemente eso, y por eso es que no me gusta llamar a esta matriz de varianza y covarianza una matriz de varianza y covarianza robusta. ¿Robusta a qué? Pues robusta a que hay heteroscedastidad y no conozco el patrón de heteroscedastidad. ¿Ok? Entonces por eso la llamamos simplemente la matriz de varianza y covarianzas de White. Y entonces la gracia de esta matriz de varianza y covarianzas es que nos provee una, entre comillas, vacuna. Nos provee, si es que ustedes han jugado Monopoly alguna vez, les entregan esto de, ¿se acuerdan en las tarjetitas estas de salga a la cárcel gratis? Bueno, eso es lo que nos entrega White, ¿no es cierto? Si es que nosotros en algún momento nos detiene alguien, o un salvoconducto, ahora que estamos con la cuarentena, ¿no es cierto? Entonces lo que hace White es decirnos, mira, ¿tengo heteroscedastidad? Bueno, puede ser que tenga heteroscedastidad, pero puedo seguir utilizando el estimador de mínimos ordinarios, que sé que es insesgado y sé que es consistente, y voy a hacer inferencia correcta utilizando esta matriz de varianza y covarianza. Y no necesito conocer omega para hacer inferencia robusta a la presencia de heteroscedastidad en este caso. ¿Ok?